como soy un hombre de extracción histórica del radicalismo, cuando hablo de federalismo pienso inmediatamente en el radicalismo, y creo que como expresión política su nacimiento ya marcó claramente una percepción, una concepción federal del país, y creo que el famoso debate del propio Alem, el fundador de la Unión Cívica Radical, creo que sobre la capital alientan a pensar de que ya la cuna misma del radicalismo lo inspiraba, y Irigoyen, que además de haber tenido la concepción básica de la matriz energética del país, va a tener, digamos, en su instrumentación política la concepción con respecto al tema de las provincias, pero también una concepción integradora que abarca la ubicación del país con lo que llamábamos en esa época las provincias hermanas de Sudamérica. Porque creo que no fue casual que en la reforma del 94 un radical también, Raúl Alfonsín, planteara la obligatoriedad, la necesidad y la obligatoriedad de que se sancionara una ley de coparticipación federal, que reemplazara a la anterior, que no por casualidad también es de mediados de los años 80 y bajo su gobierno. Lo cierto es que si tomamos, y aquí quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que nosotros vemos desde el instrumental de la auditoría, porque creo que otra de las conquistas es importante también incorporar dentro de nuestro bagaje, nuestro lenguaje político y literatura cotidiana, es que la construcción de la idea del control en manos de la oposición es propia del pensamiento del radicalismo y, en ese sentido, del propio Alfonsín, que ya en sus trabajos sobre el Consejo de Consolidación de la Democracia lo venía planteando con mucha claridad, y lo va a cristalizar en el artículo 85 de la Constitución. Yo siempre paso el aviso de las dificultades que nos ha generado la subsistencia del viejo esquema de la Ley 2456, que mantiene una conformación colegiada de la auditoría en donde el oficialismo puede tener la mayoría, y eso ha acontecido en los últimos años, y es muy importante saber que ha sido la fuente de litigio y uno de los factores que más ha debilitado nuestro desarrollo y nuestra actividad de control, traicionando, porque traiciona de alguna manera el principio básico constitucional de que el control debe estar en manos de la oposición, y por lo tanto la conducción del organismo encargado del control externo para que sea externo tiene que estar también en manos de la oposición. Yo quiero repasar solamente algunas cifras de orden global para entrar luego en lo que podemos llamar algunos hallazgos, alguna óptica específica de la auditoría. En lo global les diría que está claro que en este país se ha ido produciendo un fenómeno de concentración y una inequidad creciente en la transferencia, en el reparto de los recursos, sobre todo de los recursos presupuestarios y económicos. La verificación global, les diría, de acuerdo a algunas cifras, si tomamos el 1985 como referencia, porque es importante analizar políticamente ese fenómeno de concentración. Durante el gobierno de Alfonsín, el reparto entre provincias y nación, la nación recibió un poquito menos del 50%. Nosotros vamos a ver que durante todo el menemismo se va a ir produciendo un deterioro con transferencias ya privilegiadas a otros sectores como el ANSES, la propia nación, y vamos a llegar hoy en donde el porcentaje entre nación y provincia es del 35% lo reciben las provincias. Pero esto es si nosotros hacemos abstracción de un dato muy concreto, que es el debate si los recursos aduaneros son o no impuestos. Si no lo son, quedan en manos de la nación y no son coparticipados. Si tomamos ese dato como un dato, vamos a encontrarnos, y lo ponemos en la torta global para el reparto, nos vamos a encontrar con que la participación de las provincias es solo del 25%. Esto es lo que concierne a los datos globales. Nosotros, simplemente a título ilustrativo, hemos ingresado
en el análisis de otro mecanismo que también va a servirse la nación o la república para profundizar ese fenómeno de concentración y al mismo tiempo crear mayores márgenes de inequidad que tienen una orientación política muy concreta, muy clara, y que se traducen, diríamos, en preferencias de tipo electoral y de otra naturaleza. Está claro que nosotros no podemos auditar la ley vigente en el sentido de que es una norma jurídica aprobada por el Congreso, pero sí su aplicación. Y notamos que el Banco Central generalmente no ha impulsado, cuando hay retrasos en esas transferencias, una agilidad apropiada para que se cumpla con este principio, y en algunos casos hemos visto provincias que han sido ampliamente beneficiadas con retenciones indebidas que van realizando para los depósitos de la coparticipación, y sin embargo el Banco Central no ha actuado en consecuencia. Muchas veces nuestra labor de auditoría ha sido uno de los factores que ha impulsado al Banco Central a precisamente notificar la existencia de retrasos en las cuestiones de las notificaciones. Pero ustedes me dirán entonces, en este país en donde hay tantos ingresos de la nación, ¿cuál es la otra modalidad particular? La otra modalidad particular que presenta nuestro presupuesto es que uno es el presupuesto que se aprueba y otro es el presupuesto que se ejecuta. La disparidad entre el presupuesto que se aprueba y el presupuesto que se ejecuta ha llegado en determinados años, como por ejemplo en 2009, al 30%, y el promedio del último quinquenio es aproximadamente un 20%. Esto obedece a la circunstancia de que hay recursos, diríamos, fiscales, una subestimación de los recursos fiscales, hay también una subestimación del crecimiento del Producto Bruto Interno, y al mismo tiempo un factor acelerador de esa masa de dinero que va a quedar a disposición del Ejecutivo es la inflación. Son tres factores que permiten agigantar esa masa de dinero disponible para el Ejecutivo. ¿Cómo se canalizan esos fondos? Y aquí es donde es importante examinar. Si nosotros miramos los programas que figuran globalmente dentro del presupuesto, nosotros verificamos que hay una ejecución totalmente discrecional. Por ejemplo, cualquier programa nacional están dirigidos generalmente, manejados por el Ministerio de Infraestructura, que es en definitiva la jurisdicción que beneficia de mayores fondos presupuestarios para transferir a las provincias, y es el que más beneficia de los fondos para transferir a las provincias de los excedentes presupuestarios. También el programa de desarrollo social, diríamos el Ministerio de Desarrollo Social, pero que vemos en particular como nota clásica de estas ejecuciones. Primero, que se otorgan según demanda, es decir, por otra parte, no están registrados los criterios de la asignación. Además, no están publicadas las disponibilidades de fondos, con lo cual estos fondos son prácticamente una confesión entre la Rosada y la provincia o el municipio que va a ser destinatario de ellos. De esta masa global, los principales beneficiarios son las provincias, un 90%, de tanto los municipios solo en un 10%. De la masa total también de esas transferencias, el 90% son con fondos del Tesoro y el 10% solamente de fondos, diríamos, por aporte de préstamos internacionales. Otra de las características que nosotros observamos es que obviamente no existe ningún criterio, de la asignación de los recursos, a pesar de que teóricamente en la exposición presupuestaria no se toman en cuenta ninguno de los parámetros
ni los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, ni tampoco del índice de desarrollo humano, ni del índice de desarrollo humano ampliado. Nuestros exámenes, para demostrar las disparidades, lo hacemos también en función del nivel de coparticipación. Si una provincia recibe el 15%, es de suponer que esos programas nacionales podrían recibir algo parecido. Otros criterios objetivos que en general no acompañan de ninguna manera esta distribución. Quiero decirles que está demostrado científicamente, probadamente, la enorme disparidad que traduce este mecanismo de selección ideológica en las provincias. Si ustedes me dicen, tenemos dos niveles distintos para examinar los datos. Si los tomamos dentro de los que figuran en el presupuesto, van a ver ustedes que hay provincias que aparecen privilegiadas y que reciben más allá de lo que está presupuestado, como es el caso concretamente de Santiago del Estero, Jujuy, el caso concreto de Santa Cruz, hasta ahora, porque en los últimos tiempos esa variable ha cambiado, Formosa, y entre las perjudicadas permanentes ha estado Santa Fe, hay que decirlo, Santa Fe es la que crónicamente ha recibido por debajo del 25%, y un fenómeno muy interesante para verificar es los cambios que se produjeron en el caso de Catamarca, cuando se rompió el acuerdo político, Catamarca recibía un poco por sobre lo presupuestado, y luego de la, diríamos, de la ruptura política descendió y ahora ha vuelto a subir como consecuencia del cambio. En fin, lo que les quería comentar, lo que les quiero traducir es que aquí otro de los instrumentos por los cuales se destruye, se conculca el federalismo, es precisamente no solo en la repartición global de la torta, sino en particular en las modalidades arbitrarias con las que se lleva adelante la ejecución presupuestaria. Si tengo 3 minutos más, diría, 2 minutos, diría que eso se traduce en los porcentajes crecientes de las, diríamos, de las transferencias discrecionales sobre las coparticipativas. Los datos me indicaban de que en un comienzo, y creo que en un comienzo, estos datos quiero leerlos para que ustedes tengan en cuenta algunas precisiones. Fíjense ustedes que el total de las transferencias discrecionales en el periodo 2000-2010 se incrementó 100 veces, o sea, 10 veces, el 1000 por 1000, y de 11.000 millones pasó a 116.000 millones. ¿Qué quiero decirles? Que las transferencias discrecionales superan hoy a las transferencias coparticipables. Por lo tanto, el debate no solo debe darse a nivel de inequidad dentro de las transferencias diríamos obligatorias y automáticas, sino que debe darse sobre todo dentro del ámbito de las auditorías, diríamos, de las transferencias discrecionales, donde además de este tipo de anormalidades se registran muchas otras, porque en realidad son 2 o 3 jurisdicciones las que reciben una masa, diríamos, de distribución presupuestaria colosal. Yo los invitaría a hacer solamente una reflexión sobre este tema. Yo he sido durante muchos años relator especial sobre el tema de los países en crisis. Y yo les puedo decir que si usted hace un relevamiento mundial, aún los países en conflicto armado, aún los países en guerra, difícilmente tengan una disparidad presupuestaria que supere los márgenes que tiene nuestro país. Pero lo más grave, y aquí yo termino, no es solamente este análisis global de la disparidad. Lo que es importante ver es cómo se usan esos recursos. Cómo, transformados en subsidios, no hay ningún tipo de rendición de cuentas, no hay ningún examen sobre los resultados, no hay ningún examen sobre si han sido aplicados o no. Como auditoría hemos reiterado históricamente que no se puede depositar dinero, no se puede transferir dinero
no se puede aportar dinero público de la manera, diríamos, totalmente liberal, discrecional con la que se hace en este gobierno. Nadie en la historia ha dispuesto de mayores fondos para ser transferidos. Y si tomamos cualquier ámbito, tomemos el ámbito del transporte. Y yo les pregunto a ustedes en forma pública, el pico de la crisis del transporte o de la crisis económica de nuestro país lo podemos situar en el año 2002. Yo les pregunto, en el 2002 a la fecha, ¿alguien puede decir, no obstante las inmensas cantidades de dinero que se ha destinado, de fondos que se han aplicado al tema del transporte, que el transporte en nuestro país ha mejorado? No, ha colapsado. Y ha colapsado precisamente porque la forma en que se distribuyeron esos fondos no fue para mejorar la calidad del servicio ni la seguridad, sino fue directamente para alimentar una forma circular de incumplimientos manifiestos de los empresariales que se traducían más tarde en prebendas a quienes se las otorgaban, y creo que el caso de Jaime es el caso más emblemático para demostrar que lo que se hizo con los fondos del Estado fue cultivar una cultura del incumplimiento de los empresarios. Nos decían, ¿cómo voy a cumplir si no les cumplo pierdo el subsidio? Y si tengo el subsidio es una parte importante que yo le entrego a Jaime y de esa manera mantengo la concesión. Y esto es importante, esto es lo básico. En este país hay un manejo de los fondos públicos totalmente ajenos al control presupuestario que puede realizar el Congreso y que nosotros vamos detectando. Cualquiera sea el ámbito del transporte donde lo examinemos, van a ver ustedes, y con esto termino, vean el transporte de carga, y van a encontrar ahí cómo las compañías juegan, las concesionarias juegan un verdadero concurso para saber cuál tiene mayor nivel de descarrilamiento por año o por mes. Las tragedias previsibles más graves de nuestro país se están sucediendo frente a una parsimonia, frente a una oposidad total del Estado, porque el Estado ha sido cómplice, nunca aplicó una sanción. Nuestro país no tiene régimen de sanciones para los incumplimientos de las concesionarias. Esto quizás sea una de las cuestiones más graves y que tienen que aparecer muy claramente en el tema del Código Civil que viene. Y también en los corredores viales. Y en ese sentido, quiero decirles que hemos trabajado mucho con el Cachi Gutiérrez, que me ha recibido muy bien en su intendencia, porque nosotros hemos auditado con dolor y desgarro lo que ha sido ese corredor vial del Pilar Pergamino, al cual él podrá hacer en todo caso referencia, y vamos a ver el caso de una concesionaria que recibe la construcción de un corredor vial que al mismo tiempo, antes de iniciarlo y de poner un peso, empieza a cobrar el peaje, a los 3 años se recibe e inclusive es indemnizado. Este es el ejemplo más descarnado para mostrar cómo todos los accidentes que se suceden y que conmueven a toda la ciudadanía de ese corredor tienen un retrato muy claro de que el manejo de los fondos públicos, no solamente cuando se hace discrecionalmente, sino cuando se hace con autoritarismo, sin rendición de cuentas, termina en manos de la peor corrupción. Muchísimas gracias.